Hola, espero que todos estén bien. En este video voy a estar resolviendo reacciones sobre amidas, cetonas, ésteres, ácidos carboxílicos y aldehídos en este ejercicio que se dejó de práctica. Entonces, bueno, aquí lo hice por partes, pero realmente el ejercicio es todo un conjunto. Entonces vamos a ir reacción por reacción. En algunos hacen falta los productos, en algunos hacen falta los reactivos, en algunos hacen falta completar igual qué es lo que posiblemente hace falta en los cuadros. Eso es lo que nos piden acá. Entonces vamos a elegir, siempre se elige un punto de partida, porque yo sé que parece mucha información, pero en este caso se elige pues donde uno se sienta más cómodo. Podemos hacerlo tal vez empezando por este aldehído. Recuerden que un aldehído igual es característico de este grupo, que es un grupo carbonilo terminal, y cuando es terminal significa que entonces además de el grupo carbonilo, que es doble enlace a oxígeno, también tiene un hidrógeno de este lado que está implícito, que no se ve, pero ahí está. Entonces, para acá abajo. Primero dice que vamos a poner LDA con em, yodo propano, que sería este de acá. Es un yodo con una cadena de 3 carbonos, que sería uno, 2 y 3. Entonces vamos a ver qué sucede. Si estamos metiendo 3 carbonos de más, se supone que entonces hay que sumarle a los carbonos que ya tenía este compuesto como tal, los 3 carbonos que le estamos pues agregando. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado con algo. Cuando nosotros tenemos el carbono carbonílico, que es justamente donde está el doble enlace al oxígeno, que es este carbono es muy reactivo en ácidos carboxílicos, en cetonas, en aldehídos, etcétera. Pero si nosotros utilizamos este reactivo que es el LDA, ahorita no recuerdo el nombre específico porque es un nombre largo, por eso se abrevia como LDA. Lo que vamos a atacar realmente no es el carbono carbonílico, no es este que estoy marcando, sino van a ser los carbonos alfa. Los carbonos alfa son los carbonos que están inmediatamente pegados después de ese carbono, o sea, va a ser este carbono de acá, pero no es como tal el carbono alfa que va a atacar, sino los hidrógenos alfa. Si ya nosotros tenemos detectado que este es el hidrógeno alfa, voy a ponerle acá alfa. Pensemos cuántos hidrógenos tiene. Si ya tiene este carbono dos enlaces, significa que le hacen falta dos hidrógenos. Se los voy a poner acá. Un hidrógeno de este lado y un hidrógeno del otro. Cuando tenemos el LDA lo que hace es que em, ataca a uno de los hidrógenos, se lo deja, ¿verdad? Y este hidrógeno a su vez, el enlace que tenemos acá se lo deja a este carbono. Eso quiere decir que entonces este carbono queda negativo, o sea, queda muy propenso a que al final pues, sea atacado precisamente por esta cadena. El LDA entonces en resumen lo que hace es quitar uno de los hidrógenos del carbono alfa, que es este el que está pegado directamente con el carbono carbonílico, que sería el del doble enlace del oxígeno. Entonces, si este LDA se trae uno de los hidrógenos, ¿qué nos quedaría de producto? No estoy poniendo la respuesta final, sino el intermediario que se nos forma. Sería entonces esto de acá. Recuerden que igual este aldehído pues tiene su hidrógeno acá. Y este carbono alfa, que es el que yo les había dicho que es el que está pegado al carbonílico, tenía dos hidrógenos, pero el LDA le quitó uno. Entonces ahora le queda solo un hidrógeno. Y como este hidrógeno le donó sus electrones con esta flechita azul que estoy marcando al carbono alfa, significa que entonces, como les dije antes, esto queda con una carga negativa, o sea, queda sumamente propenso a atacar. ¿Pero atacar qué? Ataca precisamente el carbono que está pegado directamente al halógeno de acá. O sea, atacaría este carbono y el hidrógeno, perdón, no, el yodo es un grupo saliente. Entonces, al hacer ese movimiento de que entonces este carbono que está negativo ataca el carbono que está pegado al yodo, el yodo es el grupo saliente, y entonces esta cadenita de acá simplemente se me va a pegar a este carbono acá. Y ese sería el resultado. Vamos a dibujarlo. El resultado sería exactamente la misma molécula que teníamos arriba, todo esto igual, con la gran diferencia de que ahora en el carbono alfa que teníamos
a la par del carbonilo, se pegó entonces una cadena de 3 carbonos. Hacemos primer carbono, segundo carbono y tercer carbono. Y esa sería la respuesta de este. Observen bien este mecanismo que estoy dibujando aquí porque eso es lo que sucede en este caso, pero para no enredarnos lo voy a borrar igual, para que tengan nada más el producto final. Bien, ahora sigamos del carbonil, del aldehído para arriba. Ve que en este caso estamos poniendo del aldehído para arriba, se nos está poniendo un diol. ¿Por qué digo que es un diol? Porque es un alcohol doble. O sea, no es un ol, es un diol. Tiene dos alcoholes, tiene dos OHs. Cuando eso sucede, pasa un mecanismo es un poquito extraño porque lleva muchos pasos, pero realmente lo que uno necesita es, y es un mecanismo base, digamos, cuando ustedes tienen un aldehído, el que sea, yo voy a pegar un aldehído, una cadena R pegado a un aldehído, que sería este de acá, y ustedes lo juntan con dos moléculas de alcoholes, puede ser una cadena R cualquiera pegado a un OH, ¿verdad? Se nos va a formar lo que llamamos un acetal. ¿Qué es un acetal? Un acetal es que si uno tiene una cadena R de carbono, no sé la que sea, de este mismo carbono salen dos enlaces a oxígeno, de ese mismo carbono. Bueno, vamos a ponerlo mejor diferente. Que aquí está el carbono y que este carbono esté pegado a una cadena R, por decirles algo. Entonces, les voy a explicar más o menos cómo es que sucede este mecanismo. Ahora, tenemos dos opciones. Que suceda esto, que tenemos el aldehído más dos alcoholes, o bien que solo ocupemos un alcohol pero que el alcohol tenga dos OHs, como pasa en este caso, que tenemos dos OHs, entonces igual va a suceder el mecanismo y se va a formar el acetal porque tenemos dos OHs y es lo que necesitamos, ya sea que los dos OHs estén en el mismo alcohol, como pasa aquí, o un OH de un alcohol y un OH de otro. Pero en este caso, pues estamos trabajando con un diol, entonces con solo un alcohol basta porque este mismo alcohol tiene dos OHs y todo en medio ácido. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo primero que sucede es que este oxígeno de acá, bueno, el alcohol primero el alcohol primero se va a protonar, porque tenemos entonces el diol y el diol, el oxígeno de este lado lo voy a hacer un poquito más grande, que tiene, o puede ser el otro, voy a hacerlo con este oxígeno, pero este enlace de acá, estos dos electrones agarran un hidrógeno y este hidrógeno le deja sus electrones al cloro, de manera que entonces nos va a quedar el cloruro y nos va a quedar este mismo alcohol, pero protonado. Entonces yo lo voy a dibujar protonado por acá, de manera que entonces va a quedar esto mismo, pero pegado esto también a otro H, y esto hace que la carga del oxígeno sea positiva. Eso hace que la carga sea positiva porque ahora le faltan electrones para llegar a su número máximo de valencia, que es 6 al oxígeno. Entonces, una vez que tenemos esto, em, que ya está protonado, aquí ya es donde va a atacar entonces el oxígeno del aldehído, que es este, que igual tiene dos pares libres. Entonces, este oxígeno del aldehído va a tomar el hidrógeno que había agarrado el OH de acá, que ahora está protonado, entonces va a hacer este movimiento. Toma este hidrógeno y el hidrógeno le deja de nuevo sus electrones al OH. Al pasar eso, entonces, ¿qué se nos forma? Voy a ir borrando las flechas, pero ahí pueden ir apuntando el mecanismo porque pues es lo mismo. Ya el hidrógeno que había tomado el OH de acá ya no es del OH porque lo tomó este oxígeno de acá. Entonces nos va a quedar básicamente este oxígeno pegado a un H, que es el que acaba de robarle al alcohol que ya antes se había protonado. Y pues ya esto vuelve a su estado neutro porque estaba con carga positiva y ya ahora está con carga normal. Una vez que sucede esto, ahora sí, tenemos entonces el otro lado del alcohol, que lo que puede hacer es atacar directamente al carbono carbonílico y eso hace que que estos dos enlaces
este enlace del doble enlace, este de acá que estoy seleccionando, suba y hace que entonces esto quede, que esto se vuelva a, bueno, y aquí quedó positivo, perdón, antes era positivo, que esto se vuelva a su neutralidad, porque ya le está dando entonces sus dos electrones que le faltaban, porque recuerden que si tenía una carga positiva antes, significa que entonces le faltaban electrones, y ahora si esos dos enlaces, este enlace doble, uno de sus enlaces sube, entonces le devuelve su estabilidad, y entonces vuelve a estar así, pero entonces en este lado se pega el OH, y vamos a ir dibujando la estructura. ¿Cómo quedaría eso pegado, la estructura pegada? Quedaría entonces así, voy a borrar acá y lo voy a hacer de este lado. Teníamos la estructura normal, que era pues el aldehído, era un OH, lo que tenía, que ya ahora es neutro porque antes estaba así. Les voy a hacer ese movimiento otra vez. Antes estaba así. Esto pues estaba normal y el diol estaba por acá. Ok, eso era antes de que se hiciera el movimiento del ataque a la carbono carbonílico. Una vez que entonces es uno de estos dos pares de electrones ataca al carbono carbonílico, como les dije, el doble enlace, vean que antes estaba positivo el oxígeno. Este doble enlace sube y hace que entonces se restablezca la neutralidad en el oxígeno. Ya el oxígeno no va a tener carga positiva, sino que no va a tener carga del todo. De esta forma entonces va a quedar sin el doble enlace acá al oxígeno porque subieron los electrones y ahora queda con el OH normal, ¿verdad? Neutro. Em, y muy importante, en este carbono carbonílico que era se pega el oxígeno. Se pega el oxígeno, que ese oxígeno estaba pegado a un hidrógeno, que ese no se lo hemos quitado todavía. Este que acabo de dibujar es este que se pegó. Y a su vez ese oxígeno está pegado a una cadena de 1, 2, 3 carbonos. Entonces le hacemos 1, 2, 3 carbonos y ese último carbono está pegado a otro OH. Vamos a hacerlo con enlaces para que sea más sencillo verlo. Ok, pero recuerden que esto quedaría con carga positiva porque este oxígeno ahora pues tiene 3 enlaces. Y recuerden que un oxígeno con 3 enlaces no puede ser neutro. Bien, ahora, cuando tenemos esto directamente acá, lo que va a pasar es que em, este OH se puede, o sea, este se puede desprotonar con el Cl. Recuerden que estábamos utilizando un medio ácido en HCl y habíamos ya desprotonado al HCl. O sea, por ahí teníamos un ion cloruro. Pueden devolver un toquecito el video para que vean que por ahí quedaba un ion cloruro. Entonces, el ion cloruro, para quitar esta carga que estorba, el ion cloruro lo que puede hacer es atacar acá, robarse este hidrógeno y el hidrógeno le deja sus electrones al oxígeno. Así de esa manera entonces nos va a quedar la misma molécula. Voy a ir haciendo flechas para que se sepa cuál es la dirección de esto. Vamos a hacer la misma molécula, pero ahora ya va a estar desprotonada totalmente. Es más, no la voy a dibujar toda, nada más imagínense que entonces este cloruro se quitó este hidrógeno y ahora lo que nos queda entonces es lo mismo, pero sin el hidrógeno, porque el cloruro se lo robó. Entonces nos quedó así, exactamente tal y como está acá. Ok, ahora, aquí teníamos un hidrógeno también escondido por acá. Podemos decir que aquí había un hidrógeno escondido y porque el carbono tiene que tener 4 enlaces y pues todo bien. Además de que era un aldehído, recuerden que ese hidrógeno siempre ha estado aquí. Ok, ok, ¿qué sucede ahora? Esto lo que va a pasar es una reacción intramolecular, o sea, entre la misma molécula. Este movimiento lo hace los dos electrones que están acá, este oxígeno terminal, a donde está el carbono carbonílico acá, ¿verdad? Y ese movimiento precisamente hace que el OH, que es un excelente grupo saliente,
bueno, cuando está protonado y si se desprotona y pues queda OH, pero si está protonado es agua, pues salga. Esto va a salir de manera que entonces esto, bueno, lo voy a dibujar mejor en una nueva estructura. Esto va a estar como grupo saliente. Y de esa manera entonces ocurre esto que les voy a dibujar acá. Estos carbonos de acá que estaban antes, pues se quedan igual. Estoy dibujando estos. Esos se quedan exactamente igual. Este también y este también. Pero recuerden que ya esto ya no va a estar. O sea, ya eso se perdió. Y si se perdió, entonces veamos qué pasa acá. Dibujemos todo el resto sin eso. Este carbono que estoy marcando en negro es este. Entonces este carbono luego lo hacemos bonito. No importa que no quede bonito. Está conectado directamente a un oxígeno. Entonces hacemos el oxígeno conectado. Y ese oxígeno está conectado a uno, 2, 3 carbonos. Entonces podemos decir uno, 2, 3 carbonos. Y este último carbono, que sería este, está conectado a otro oxígeno. Entonces le podemos hacer el enlace al oxígeno. Y ese oxígeno se pegó directamente con este enlace rojo que estoy haciendo acá al carbono que teníamos antes. Déjenme ver una cosa. Dos, uno, dos, tres. Uno, dos. Sí. Entonces, lo que va a pasar acá es que como se pegó a este carbono que teníamos antes, que era el carbono carbonílico, se nos va a formar un acetal, porque vean que entonces del mismo carbono está saliendo un oxígeno y está saliendo otro oxígeno. Vamos a dibujar eso bonito, porque, ¿verdad? Ahora, si se lo preguntan, este hidrógeno en algún momento también salió, porque cuando esto estaba aquí, se pegó con este hidrógeno, que es ese mismo que yo encerré ahorita, va a quedar con carga positiva. Pero entonces también algún cloruro que quedara por ahí puede ser que lo desprotone o así, no importa. La idea es que ustedes vean que se forma el acetal. Entonces vamos a dibujar esta molécula bien, ya al final. Entonces de esa manera quedaría de este carbono sale un oxígeno, sale otro oxígeno y en medio de ellos hay tres enlaces. Uno, dos, tres y listo. Entonces esta sería la respuesta de esa parte. Iría aquí. Otro ejercicio que podemos hacer para comprobar que esté bien es contar la cantidad de carbonos que nos quedan. Si aquí tenemos que teníamos uno, 2, 3, 4, 5 carbonos, a esos 5 carbonos tenemos que agregarle también uno, 2 y 3. Hay que agregarle 3, o sea que van a quedar 8 carbonos. Entonces contamos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que sí está bien nuestra respuesta. Si necesitan ver el mecanismo de nuevo, pueden ir retrocediendo el video y ver cómo es que se formó este acetal. Bien, sigamos con esta misma molécula. Em, de este aldehído que habíamos dibujado, dice que se nos forma un OH. O sea, es la misma molécula, solo que ahora, en vez de tener un carbono carbonílico, que es este, se nos va a formar un OH. Y vean que es la misma cantidad de carbono, lo mismo todo. Eso es una reacción con un reactivo de memoria que realmente para pasar de un aldehído a un OH con la misma cantidad de carbonos, pero va a ser un OH terminal, que es donde iba a estar el carbono carbonílico, donde estaba antes. Eso se utiliza con NaBH4. NaBH4, lo voy a poner en negro para que todo quede igual. NaBH4, pero en medio ácido. En medio ácido. Puede ser cualquier ácido fuerte, lo que sea. Generalmente lo que ustedes pueden hacer es poner H+. Eso se sabe, o H3 o más, que es lo mismo, ¿no? Para que esté más completo. H3 o más, que es el ion hidronio, que proviene de cualquier ácido fuerte.
Ese sería el medio para que se obtenga un alcohol, que este sería el 3-butanol, ¿verdad? 3-butanol, y pasamos entonces de un aldehído a un alcohol. También continuando la idea de este aldehído, vean que entonces estamos en presencia de una reacción de un aldehído con otro aldehído en esta de acá, porque entonces tenemos este aldehído acá y está reaccionando con el mismo aldehído, o sea, estamos metiendo la misma molécula, pero en medio básico y acuoso. O sea, está con OH y con agua. Cuando nosotros tenemos eso, lo que se nos va a formar es, o sea, se van a pegar los dos aldehídos, vamos a dibujarlos pegados, como que si estuvieran juntos. Dibujamos primero este, por ejemplo. Entonces va a ser esto acá, esto aquí, y de este va a salir un enlace a oxígeno, y a su vez que ese esté pegado con el otro OH, que va a ser entonces que se pegue directamente, no sé, uno para acá, segundo. Ujú. Pero sería el carbono alfa. Cuando eso pasa, aquí yo hice nada más el enlace para pegarlo con algo, pero el otro, este aldehído, uno de los dobles enlaces a carbono, ataca al carbono alfa, a este que tenemos acá. Entonces se va a pegar directamente ahí. Entonces al pegarse ahí, lo que nos queda es directamente. Este era el carbono alfa donde se había pegado. Entonces imaginemos que es este. De este carbono alfa que está saliendo el doble enlace al oxígeno. Entonces yo voy a sacar acá que salga el doble enlace al oxígeno. Y a su vez de ese doble carbono alfa está saliendo un isopropil, digamos acá. Entonces podemos hacer un isopropil para abajo. ¿Ok? Pero ahí no está terminado. Realmente, como está en medio básico y acuoso, el, el aldehído más interno de los dos se va a transformar en un OH. Y en este caso el más interno era este. Entonces de este carbono se transforma, ya no es un doble enlace a oxígeno, sino que es un enlace simple a OH. Y de esa manera entonces tenemos este producto de acá. Así es como se forma ese. Voy a borrar las líneas acá y listo. A ver qué más sale de este. Creo que podemos seguir estas que habíamos hecho. Hagamos esta que acabamos de hacer. Cuando nosotros tenemos este nuevo compuesto que se nos formó al juntar dos aldehídos idénticos, pueden ser diferentes, pero en este caso eran idénticos, y le vamos a poner en medio ácido y le vamos a poner agua, medio ácido y calor. Recuerden que esto es típico de una eliminación, el calor. Entonces, cuando eso pasa, el OH precisamente que habíamos hecho, que habíamos dibujado, ¿qué pasó ahí? No sé, se me cerró un toquecito el OneNote, un segundo, mientras se abre. Ajá, ahora sí, no sé, se había cerrado, perdón. Mm, Ahora sí, cuando eso pasa, como es una eliminación, lo que pasa es que entonces este OH sale porque se protona, queda como agua protonada, que es como que si le pongamos un H más acá, y esto entonces, esto sale y se forma un doble enlace en la posición más sustituida donde estaba el OH. Entonces, la respuesta final va a ser la misma molécula, esta que habíamos dibujado, incluyendo esta parte de acá, pero ahora ya le vamos a quitar ese OH, ya no va a estar, sino que como el OH tenía estas dos posibles opciones, estos dos posibles caminos para formar un doble enlace, porque estamos en presencia de calor, es una eliminación. ¿Cuál de estos dos lados es más sustituido? Y pues este, porque está pegado em, a un isopropil, digamos, por ahí. Entonces, al estar pegado en isopropil, es más probable que el producto mayoritario, al ponerle calor en medio ácido, sea entonces un doble enlace que quede en este lado. Y esa sería entonces esa respuesta. Acá me falta también ponerle el metil que estaba aquí arriba. Este. Bien.
Y el otro que nos hacía falta también de la cadena que ya habíamos hecho era este. Cuando esto pasa, que tenemos este producto de acá y le estamos poniendo, es una cadena de dos carbonos, bueno, es una mina, pero pegada a un NH2, es una mina, pero dice que con trazas de H+. Cuando dice con trazas de H+, es apenas unas gotitas, un poquitito de ácido que se le va a poner. No es como en exceso, ni es ponerle ácido normal, sino que son como gotitas, es apenas pringadito, digamos si estamos hablando de términos de laboratorio. Y lo que pasa entonces en este caso es que todo este lado va a quedar exactamente igual. Ahí no va a reaccionar nada y de hecho ni siquiera va a reaccionar este doble enlace a oxígeno. Lo que va a reaccionar es el oxígeno nada más. Lo único que hay que hacer y en estos casos que es muy sencillo, cuando ustedes tienen un aldehído, cualquiera, eso se lo pueden aprender. Cuando tienen un aldehído y le van a poner alguna amina en presencia de trazas de, de ácido, toda la molécula va a quedar exactamente igual, va a ser la misma. Esto lo estoy copiando igual como estaba. Y incluso el doble enlace va a quedar igual y lo único que cambia es el nitrógeno, porque el oxígeno, porque ahora nada más se va a pegar esta parte de acá. Entonces aquí nos va a quedar un nitrógeno y nos va a quedar la cadenita de dos carbonos que se le pega. Y esa va a ser nuestra respuesta. Vamos entonces, ya completamos todos estos lados de acá, vamos con estos. Aquí lo que estamos haciendo es, bueno, tenemos un alcohol que es este de acá, el 3-metilbutanol, y le estamos agregando, este se llama ácido benzoico. ¿Por qué ácido y benzoico? Ácido porque tiene el grupo ácido carboxílico, que es este, y benzoico porque pues es un benceno. Entonces es ácido benzoico. Dice que es ácido benzoico en exceso en medio ácido. Cuando tenemos esto, lo que nos va a pasar es que vamos a dibujar esta misma molécula porque esta es la más reactiva, el ácido benzoico. De hecho, nos va a quedar el ácido benzoico acá. Y le voy a hacer acá por este lado, tal vez, no sé, el enlace al oxígeno con el OH. Eso es lo que estoy dibujando nada más, el ácido benzoico. Lo que va a pasar acá es que, ojo con esto, em, este OH básicamente se va a sustituir por todo este resto de la cadena. Ahí se podrán revisar el mecanismo después, pero en términos generales, para que se aprendan eso, cuando ustedes tienen un ácido carboxílico cualquiera, aquí puede haber una cadena la que sea, pero aquí le pusimos un benceno, pero puede ser una cadena cualquiera. Ácido carboxílico y lo combinamos con un alcohol, nos va a quedar de nuevo, nos va a quedar un éster, ¿verdad? Nos va a quedar un éster donde todo el lado donde está el carbono, el doble enlace al oxígeno, va a quedar igual, pero el OH sí nos va a cambiar porque entonces ya no va a ser un OH, sino que se nos va a pegar, digamos que ahora este oxígeno se sustituyó por este, y todo el resto de la cadena se nos va a quedar exactamente igual, que son 1, 2, 3, 4 carbonos, dibujamos 1, 2, 3, 4 carbonos, y de este de aquí salía otro metil, que era este. Ese sería el resultado de esta reacción. ¿Ok? Este de acá es un poco complejo porque hay que hacer una apertura de anillo y todo. Esto se llama anhídrido succinílico, algo así, succínico, creo, no recuerdo, déjenme ver. Ácido, anhídrido, perdón. Anhídrido succínico, es sí. Creo que era el succínico, permiso. Sí, es este de acá. Es el mismo que nos dibujaron acá, el ácido succínico, que le estamos agregando a este 3-metilbutanol. Entonces, ojo lo que va a pasar acá. Este oxígeno me va a atacar uno de los carbonos carbonílicos. Ah, bueno, antes de eso, ¿por qué se llama anhídrido? Recuerden que los anhídridos son dos cetonas, bueno, parecen cetonas, pero no son unas cetonas porque las cetonas tienen que tener el carbonilo pegado a dos cadenas de carbonos y este está pegado a una cadena acá, pero de este lado no está pegado a una cadena de carbono, está pegado a un oxígeno. Entonces no es una cetona, pero podemos hablar de que tenemos dos carbonos carbonílicos con un oxígeno en el medio. Eso es un anhídrido. O sea que un anhídrido puede ser una cadena R, la que sea, pegado a un
doble enlace a oxígeno, que ese a su vez esté pegado a un oxígeno acá y que eso también esté pegado a otro doble carbonilo con otra cadena R. Eso es un anhídrido. Entonces, aquí estamos en presencia de un anhídrido. Ahora sí, volviendo. Cuando esto sucede, que este oxígeno ataca este carbono carbonílico, el doble enlace sube los electrones a este oxígeno. Y a su vez, ojo lo que va a pasar acá, este enlace que estaba pegado al oxígeno se rompe. Entonces la cadena se abre completamente. Se abre completamente y entonces podemos hacer de una vez el dibujo de esto que está pegado con todo esto de acá. Entonces hagámoslo. Vean lo que sucede. Voy a hacerlo primero sin abrir la cadena, sin que la cadena se abra, nada más para que vean cómo va a quedar. Hacemos el anhidro tal y como estaba acá. Habíamos dicho que esos electrones habían subido, entonces esto queda pues negativo. El otro carbonilo no le pasa nada, queda exactamente igual. Y de ese otro lado se pegó toda esta cadena, que entonces este es el enlace al oxígeno y de aquí sale todo el resto de la cadena del alcohol. Esto que dibujé aquí es esto, por aquello. Entonces eso significa que este oxígeno es este oxígeno. Nada más como para aclarar eso. Ok, ahora sí, una vez, ojo acá, una vez que sucede esto, este doble enlace baja aquí y eso hace que entonces se haga el rompimiento de cadena que les digo. Donde entonces ahora este va a quedar con una carga negativa porque vean que entonces estos dos carbonos, estos dos enlaces, estos dos electrones, perdón, que estaban acá, pasarían al oxígeno y se abre esa cadena. O sea que este oxígeno va a quedar negativo, pero con cadena abierta. Entonces va a quedar así, para que nos vayamos dando una idea de cómo se va dando el producto. Por eso les decía que este mecanismo era un poco largo. Nos va a quedar toda esta cadena que habíamos dicho que era del oxígeno, del alcohol, con el oxígeno pegado, y a su vez va a estar pegado directamente con un doble enlace a oxígeno con estos dos carbonos, que son estos dos carbonos de acá, ¿m? Y esos pegados con el doble enlace al oxígeno. Y ese a su vez está pegado con un oxígeno que pues era este, que quedó solito. Él estaba con carga negativa, les había dicho, pero se va a protonar. Se va a protonar de manera que al final nos va a quedar un OH de este lado. Entonces vean que podemos, bueno, corroborar que de verdad quedó con la misma cantidad de carbonos que necesitamos. ¿Cuántos carbonos tenía el alcohol? Tenía uno, 2, 3, 4, 5 carbonos más uno, 2, 3, 4 del anhídrido. Entonces nos va a quedar ahora una cadena de 9 carbonos porque son los 5 del alcohol más los 4 del anhídrido, que son uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí están los 9 carbonos. Entonces, esa es la respuesta correcta. Seguimos con el alcohol. Este alcohol, vean que lo que va a pasar acá, pues creo que es bastante evidente. Tenemos un excelente grupo saliente de este lado, esto por aquello, en casos de nomenclatura, cuando esto pasa, este nombre se llama cloruro de propanoilo. Cloruro de propanoilo. Cloruro porque tiene cloro acá. Propanoilo porque tiene 3 carbonos. Segundo. Se me ocurrió esto aquí. Porque tiene 3 carbonos. El carbonílico, que es el carbono 1, 2 y 3. Eso viene de propa.
Entonces, propanoilo, cloruro de propanoilo. Como les dije, el cloro es un excelente grupo saliente al ser un halógeno. Entonces, ¿qué sucede? Que este oxígeno me va a atacar el carbono carbonílico de acá, el doble enlace sube y luego me va a quedar parcialmente negativo esto, pero entonces luego ese doble enlace se vuelve a restablecer acá y eso hace que el cloro salga. Ese movimiento de que el nucleófilo que está aquí me ataca el carbono carbonílico, el doble enlace sube para que sea dos electrones libres arriba, luego vuelven a bajar para que se forme de nuevo el doble enlace y sale el grupo saliente, es el típico movimiento de reactividad de los carbonos carbonálicos. Entonces vean que ahora lo que me va a quedar pegado, pues básicamente vamos a tener la misma cadena que teníamos con el cloruro, que era esta, pero en vez de estar pegado el cloro, ¿qué se nos pegó? Este OH. Va a ser oxígeno pegado al hidrógeno, ¿verdad? Y toda esta cadena que va a ser de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Para arriba. Y este oxígeno era con carga negativa. Pero como el cloro salió, era un cloruro, por ahí andaba un cloruro, y ese cloruro perfectamente me puede atrapar este hidrógeno y el hidrógeno le deja sus electrones al oxígeno de nuevo, entonces eso hace que se restablezca la neutralidad y ahora me va a quedar esto neutro y con HCl como subproducto, por ejemplo. Pero lo del HCl no es necesario, solo para que supieran. Esta va a ser la cadena que se me forma. A ver qué más sale de este alcohol. Creo que vamos a seguir para arriba, para acá entonces. Entonces, ¿qué se formó? Un éster. Un éster acá, que tenemos un éster. Recuerde que se identifica porque tenemos un doble enlace carbonilo acá, pegado a un oxígeno y a su vez ese oxígeno tiene una cadena de carbonos de este lado. Eso es un éster. ¿A qué producto queremos llegar ahora? Bueno, eso es lo que nos preguntan precisamente. ¿Qué pasa si yo a un éster le agrego un alcohol, que en este caso es metanol en exceso, en medio ácido? Bueno, cuando nosotros usamos algún alcohol en medio ácido y tenemos ya sea un éster o un ácido carboxílico, de eso va a depender porque tenemos dos reacciones muy importantes que hay que recordar que son la esterificación de Fischer, que la esterificación de Fischer en términos súper generales va a ser un ácido carboxílico cualquiera. No estoy diciendo que la respuesta es con esto, nada más para que recuerden esto. Ácido carboxílico más un alcohol y eso nos va a dar como resultado un éster más agua. Pero entonces vean que para que utilicemos esta reacción de esterificación de Fischer ocupamos un ácido carboxílico. Y aquí no tenemos un ácido carboxílico, tenemos un éster al inicio. Entonces vean que no podemos hacer la esterificación de Fischer porque no tenemos un ácido carboxílico como punto de partida, tenemos un éster. Entonces se descarta esta reacción. Ahora, otra cosa que les iba a decir también de la esterificación es que es el alcohol, pero en medio ácido. O sea, generalmente se usa con HCl por aquello. Pero resulta que también hay otra reacción que se llama transesterificación. La transesterificación es, es sencillita porque es básicamente pasar de un éster a otro éster. Entonces va a ser un éster más un alcohol en medio ácido también. Eso del medio ácido es muy importante. Y se me va a formar de nuevo otro éster más otro alcohol. No, mentira. Sí, 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 más otro alcohol. Pero va a ser un alcohol diferente. Les voy a dar un ejemplo. Y con este ejemplo vamos a resolver ese ejercicio que tenemos arriba. Si yo tengo esta reacción de acá, está el carbonilo, aquí está el oxígeno y aquí tenemos la cadena que está pegada al oxígeno. Entonces, esto es un éster, porque tenemos este grupito de acá que hace que sea un éster. Si a eso yo le agrego un alcohol que puede ser tal vez isopropanol, por ejemplo, ¿qué obtengo yo?
Vean que entonces aquí sí estamos en una presencia de una transesterificación porque tenemos éster más alcohol. Y cuando yo junto éster más alcohol, se me va a formar otro éster y otro alcohol. Pero ¿cuál es ese otro alcohol que se nos va a formar? Em, pues realmente en este caso como tal, sería como el mismo. Mejor voy a hacer este un poco distinto. Voy a poner este acá. Voy a poner para que sea diferente. Mejor voy a poner el etanol. Porque si ustedes ven, esto tenía exactamente la misma forma y no nos sirve así. Entonces voy a poner un etanol. Cuando esto pasa es muy sencillo porque de este oxígeno simplemente se intercambia con lo que hay en este oxígeno. Entonces la respuesta o el producto final sería este ciclo de acá, que eso no reaccionó, el doble enlace al oxígeno que se queda igual y el oxígeno que les dije, pero ahora ya no va a estar pegado a esta cadena, sino a la que tenía el alcohol. O sea que va a estar a esta cadena, que esta cadena es esta. ¿Y cuál otro alcohol me va a quedar como subproducto? El isopropanol, que era precisamente la cadena que estaba pegada antes al éster inicial. Entonces vean que ahora como que intercambiaron papeles. Eso es una transesterificación. De hecho, bueno, la palabra trans significa a través de. Esterificación es formación de ésteres. O sea, formación de ésteres a través de ésteres. Y eso es lo que tenemos en este caso de arriba. Tenemos, como empezamos con un éster y tenemos un alcohol en medio ácido, sabemos y podemos predecir así a la segura que el resultado va a ser otro éster, pero ¿con cuál diferencia? Que ahora esta cadena de acá, esta cadena de acá ya no va a ser esa, sino que se va a intercambiar por esta que tenía el alcohol. Entonces, esa reacción es muy sencillita. Y la reacción sucede de esta forma. Todo esto que está de este otro lado del carbono carbonílico se queda igual. Lo que cambia es a partir del oxígeno que estaba pegado acá. Entonces ya no va a ser toda esta cadena, sino que va a ser la cadena que tenía el OH, que simplemente es un carbono. Entonces le hacemos esto y listo, porque ese es el carbono que le pegamos que venía del alcohol. Ahora, si ustedes se quieren preguntar cuál es el otro subproducto, aunque no lo preguntan, sería el OH, pero pegado, ahora sí, con la cadena que estaba pegado eh, al éster inicial, que entonces sería uno 2 3 4 y aquí le hacemos este acá. O sea, que hubiera sido como subproducto este mismo reactivo que teníamos antes, anteriormente. Pero sí, esta es la transesterificación para que la tomen en cuenta. Ahora, ¿qué sucede si a un éster que tenemos acá le agregamos esta cadenita desprotonada, porque vean que tiene la carga negativa en medio ácido? Bueno, lo que va a suceder acá es lo siguiente. A ver, mm, déjenme verificar esto. Como que se van a unir, al final van a quedar dos enlaces carbonílicos, porque entonces vamos a tener este mismo reactivo de acá, el mismo, exactamente el mismo. Déjenme buscar esa reacción que yo la tengo por acá escrita. Ajá, sí, aquí está. Lo que se me va a formar es este producto. Le voy a escribir el producto directamente y ya les voy a explicar cómo se formó. Bueno, ahí se salió un poquitito del cuadro, pero este es el producto. Vean que entonces, esto de acá es esta misma cadena con este oxígeno que se pegó. Y lo que pasó con esto fue que se sustituyó entonces esta cadena por la de esta de acá, pero a su vez también entró por el otro lado el otro carbonilo. Entonces nos va a quedar, segundo,
Estos 3 carbonos, podríamos decir que son estos 3 carbonos, ¿verdad? Eso todo bien, porque aquí incluso está pegado el oxígeno y este oxígeno se sustituyó por esta cadena larga del, del alcohol que, bueno, del que teníamos desprotonado antes. Pero como lo hacemos en 2 pasos y todo se nos va a pegar en este carbono de acá, que es el carbono 3, se nos va a pegar otro carbonilo con la misma cadena de acá, pero ahora en vez de la posición que teníamos este oxígeno, va a ser donde se pegó con el siguiente. Entonces nos va a quedar con esos dos dobles, con esos 2 enlaces carbonílicos. Ujú. Y entonces ya con eso terminaríamos esta página, porque esta reacción que tenemos acá busca como resultado este que está acá, que lo voy a copiar arriba para que entonces no haya como perderse, porque para no estar bajando y subiendo. Voy a eliminar esto. El producto que se espera es un ácido carboxílico. Entonces vean acá, ¿cómo hacemos? Porque si vemos tiene la misma cantidad de carbonos, tiene 1, 2, 3, 4 y el metil. Y aquí es 1, 2, 3, 4 y el metil. Tiene la misma cantidad de carbonos. ¿Qué es lo único que cambió? Que aquí teníamos antes un hidrógeno y ahora tenemos un OH. Cambiamos totalmente de grupo funcional porque aquí teníamos un aldehído y aquí ahora tenemos un ácido carboxílico. ¿Cómo pasábamos nosotros de un aldehído a un ácido carboxílico? Recuerden que cuando vimos, les expliqué en un video anterior lo de la oxidación de alcoholes, sabíamos cómo pasar de un alcohol primario a un aldehído con una oxidación suave y de un aldehído a un ácido carboxílico con una oxidación fuerte. Y vean que ese es el mismo salto que necesitamos dar de un aldehído a un ácido carboxílico. Entonces necesitamos un oxidante fuerte. Y si ustedes recuerdan, un oxidante fuerte que les había enseñado en otro video era el dicromato de sodio. Entonces puede ser este o puede ser de potasio también, que son igual oxidantes fuertes. Y eso en medio ácido, que pues sería en medio de ácido sulfúrico, que es el que más se suele utilizar. Entonces esa es la forma de llegar a este, que pues sería el hermano de este, solo que con grupo funcional diferente. O sea, estos dos son hermanos, solo que uno es un ácido carboxílico y uno es un aldehído. Ahora sí, me voy a pasar entonces a la segunda pizarra, que son los que nos faltan, que son estos de acá. Ya llegamos entonces al ácido carboxílico que queríamos. Era este. Vamos para arriba primero. Bueno, no, hagamos esta que es una reacción simplita, esta de acá abajo. Vean que aquí estamos agregándole a este ácido carboxílico este compuesto que tiene azufre, oxígeno y cloro. Cuando eso pasa, eso se puede hacer y les voy a enseñar de las dos formas, porque es importante que se entienda de las dos formas. Si aquí nada más les hubieran dicho, o sea, que no se incluye esto, que solo se incluye el SOCl2, si solo hubiera habido esto de acá, el resultado hubiera sido el siguiente. Va a ser la misma cadena que tenemos aquí arriba, o igual, pero con la diferencia de que ahora en vez de pegar un OH, se pega un cloro. Esto sería cloruro de 3-metilbutanoilo. Este es el nombre de este. Eso fuera si solo nos piden esto, pero vean que entonces esto lo están pidiendo en dos fases. Que primero se forme esto, porque en una etapa se utiliza el COCl2, y luego le estamos agregando el ácido benz, el alcohol bencílico, perdón, se me olvidó el nombre de ese, alcohol bencílico. Esto por aquello es alcohol bencílico. No es fenol, ¿verdad? No es fenol porque el fenol es un benceno, sí, todo bien, pero es un benceno directamente pegado al OH. Eso es el fenol.
Pero vean que en este caso el benceno, el OH no está pegado directamente al benceno. Eso es un alcohol bencílico, porque es un grupo bencil, no un grupo fenil. Ajá, ahora sí, el alcohol bencílico, ya entonces nosotros, si le agregamos esto, se formó esto. Pero ahora le estamos agregando alcohol bencílico. Entonces, pues este resultado es bastante sencillo también. ¿Qué se nos va a formar? Simplemente sustituimos el cloro por esta cadena que viene acá, sin el H, porque recuerden que se pega directamente el oxígeno y el H se pierde después por desprotonación. Entonces lo que hacemos es borrar esto de acá, se nos pega a este carbono que sería este de acá, y entonces vean que hace falta hacerle un enlace más, que ahí sí es donde va a estar pegado el benceno. Este sería, bueno, perdón, aquí cometí un error, disculpen. Se nos pega al oxígeno, se pega desde el oxígeno, que el oxígeno va a estar aquí. Y ahora sí, hacemos este que está acá, que va a ser este, y ese a su vez va a estar pegado entonces al benceno de esta manera. Esa sería la respuesta. Voy a poner esto sin repintar tanto. Entonces, como les dije, en esas palabras básicamente es que ustedes tenían con el cloro porque le agregaron este, y ahora el cloro va a ser un grupo saliente y se pega toda esta cadena, incluyendo el oxígeno, que es precisamente esta cadena de acá. Y ahora este que viene todavía es más sencillo porque también se pega una mina. Recuerden que la mina actúa con los dos electrones que tiene libres acá, ¿verdad? Actúan directamente sobre el carbono carbonílico. Entonces, estos actúan sobre esto. Bueno, voy a hacerlo más bonito. Actúan sobre este. Y entonces todo esto sale. Todo esto sale. De manera que entonces nada más me va a quedar la mina pegada. La única diferencia es que ahora va a estar con una mina. O sea que la cadena que teníamos antes se queda exactamente igual, pero ahora en vez de estar pegada a un oxígeno, está pegada a un nitrógeno, y ese nitrógeno tenía una colita de isopropil. Le hacemos la colita de isopropil, pero ahí no está terminado todo, porque si ustedes ven, em, habría que hacerle un hidrógeno a este eh, nitrógeno. Y les voy a explicar por qué. Si nosotros desglosamos este nitrógeno de acá, nos va a quedar, a lo que teníamos antes, nos va a quedar la colita del isopropil, digamos, y aquí está el nitrógeno y está pegado a dos hidrógenos, ¿cierto? Que son los que dice aquí, dos hidrógenos. Está pegado a dos hidrógenos y ahí está neutro. Y si ustedes recuerdan la tabla periódica, el nitrógeno tiene un grupo, el número de valencia es 5. Debería tener 5 enlaces. Y aquí tiene solo 3, que son los que voy a marcar en rojo. Uno, 2, 3. Tiene 3 electrones alrededor, o sea, le hacen falta 2, que son los 2 electrones libres que va a tener acá. Que esos son los 2 electrones libres em, que van a formar un enlace con esto. Entonces, al formar un enlace, esos 2 electrones se pierden y nos va a quedar entonces con cuántos. Imagínense que ahora ya esto es un enlace, entonces nada más nos va a quedar un electrón, porque es un enlace. El otro electrón lo va a tener del otro lado, ese mismo enlace, pero del otro lado. Pero alrededor directamente del nitrógeno nos quedan 4. Va a quedar con una carga positiva. Va a quedar con una carga positiva. Y si ustedes recuerdan, esto salió. Y entonces lo que va a hacer es que de nuevo este hidrógeno, esto nos va a agarrar un hidrógeno de acá, y el hidrógeno le va a devolver sus enlaces, sus electrones al nitrógeno. Entonces nos va a quedar de nuevo alcohol bencílico como producto, y entonces el hidrógeno ya lo pierde, va a perder uno de los hidrógenos y va a quedar entonces solo con uno, que es el que estamos poniendo acá. Pueden volver a devolver esa parte del video y si no lo entendieron me dicen y lo puedo volver a explicar. Ahí me escriben. Ese sería el resultado de este. Vamos ahora a este de acá.
¿Cómo pasamos de la misma molécula que es esta? Voy a borrar aquí esto de acá. Ajá. ¿Cómo pasamos de esta misma molécula a otra que es exactamente igual, solo que en vez del OH tiene un cloro? Tenemos pues varias opciones, ¿verdad? Tenemos varias opciones. Podemos ponerle el... Tenemos dos opciones realmente. Podemos ponerle SOCl, que es el mismo que utilizamos acá. SOCl. Si quieren volver a usar algún reactivo de los que ya estaba acá. U otra opción es poner cloruro de fósforo. Este también hace que el cloro precisamente quede pegado al carbono carbonílico y entonces vean que ya ahora se sustituyó el OH por el Cl. Es una reacción de sustitución nucleofílica. Y si ahora más bien ustedes dicen, no, es que ahora quiero volver a tener el ácido, el ácido carboxílico que tenía antes y ahora tenía aquí este con cloro. También hay una forma de volver al estado inicial y es con agua. Básicamente usted a este compuesto de acá, a este reactivo le pone agua. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? El agua, el OH, ataca aquí y sale el cloro. Pero al estar pegado, nos va a quedar esta molécula de acá, al estar pegado al OH, se va a pegar el oxígeno y va a tener sus dos hidrógenos. Y recuerden que un oxígeno con dos enlaces tiene carga positiva, o sea, nos va a quedar agua protonada. Entonces simplemente este cloruro que salió, que tenía carga negativa, nos va a atacar al hidrógeno y el hidrógeno le va a dejar sus electrones al oxígeno. De esa manera se nos forma entonces esto mismo, que sería entonces esto de acá, porque ya entonces el hidrógeno se fue. Vean que es la misma molécula OH pegado aquí O con H, o sea, esto. Pero nos va a quedar también por afuera HCl, que es precisamente la unión de estos dos que se están uniendo. Entonces, ese es todo el mecanismo de esto, pero para que ustedes consideren cómo es que se da la reacción. Pero entonces sí es posible devolverse de un tipo de estos compuestos, que es un cloruro de algún carbonilo, por eso termina en oilo, con agua, y puede ser agua en medio básico o agua en medio ácido. Puede ser agua con una OH o agua con HCl, por ejemplo, y se vuelve a restablecer el ácido carboxílico. Sigamos entonces la dirección de esto. Vean que ahora esto es muy sencillo. ¿Cómo hago para yo cambiar de Cl a que yo tenga un NH2? Nada más le agrego amoníaco. Agrego NH3. Entonces se da ahí la sustitución también. Pasa exactamente lo mismo porque vean que si el NH3 se pega directamente acá, me quedaba con tres hidrógenos y esto quedaba positivo entonces. Pero entonces el Cl que sale aquí me roba uno de los hidrógenos y por eso es que queda con H2 y sale HCl, porque es la unión de este cloro con uno de los hidrógenos, el HCl. Y estos dos hidrógenos eran los que faltaban, sobraban. Bien, sigamos entonces la ruta. Vean que ahora lo que queremos es pasar de exactamente la misma molécula con la misma cantidad de carbonos, que sería esta, pero sin el carbonilo. O sea, lo que perdió es esto. Y esto también se lo pueden aprender de memoria. Si ustedes lo que quieren es quitar un carbonilo de un, em, de alguno de estos, ¿verdad? Los que tenemos acá, entonces lo que vamos a hacer es quitar el grupo carbonilo y en dos pasos vamos a agregar dos cosas porque es en dos pasos. Vamos a eliminar esto y eso se hace con Li a LH4. Y eso en medio acuoso
y básico, o sea, en H2O y OH. Esto puede pasar en amidas, que esto es una amida, porque recuerden que las amidas son un enlace carbonilo a un nitrógeno pegado, como ocurre aquí, o bien con ácidos carboxílicos. Si ustedes también tienen esta misma molécula, les voy a dibujar otra. Si ustedes tienen un ácido carboxílico, así, y ustedes le ponen este reactivo, ¿qué se me forma? Va a ser exactamente la misma cadena de carbonos, pero ahora nada más con el OH, o sea, sin el carbonilo. Va a ser exactamente lo mismo. Entonces esto es para ácidos carboxílicos y amidas, para que se aprendan estos reactivos en esas dos etapas. Primero el LiALH4 y luego en medio ácido y en medio básico, perdón, y acuoso. Voy a copiarlo en negro para que todo quede igual. LiALH4 y como segundo paso, agua en medio básico. Ajá, ahora sí. Bueno, esta cadena se acaba aquí, pero vean que antes de llegar a este producto también nos preguntan qué teníamos antes si le agregábamos hidrógeno con níquel en reactivo Rani. Reactivo Rani bueno, es un reactivo que se utiliza para pasar de enlaces triples a nitrógeno a enlaces dobles, a enlaces simples, perdón. O sea, el reactivo Rani, se lo voy a poner acá, es para pasar de triples enlaces a nitrógeno hacia simples enlaces a nitrógeno. O sea que básicamente en palabras sencillitas, el reactivo Rani significa que teníamos la misma cadena con la misma cantidad de carbonos y todo, solo que, ahora sí, este enlace que está pegado directamente al nitrógeno, ¿verdad? Y no, este más bien, porque ese es el que nos están pidiendo en el running. Este enlace que está pegado directamente al nitrógeno era el mismo, solo que ahora en triple. O sea, que antes era triple. O sea, que teníamos la misma molécula, la misma cantidad de carbonos y todo. Pero con este carbono, cualquier cosa que estoy dibujando es este. Pero con la diferencia que este último enlace ya no va a ser simple, sino que va a ser triple al nitrógeno. Y listo. Aquí ya no tenemos que poner hidrógenos ni nada, porque ya el nitrógeno como tal, aquí ya está neutro. Recuerden que el nitrógeno tiene tres. em, ¿cuántos, cuántos pares libres tiene el nitrógeno acá? Tiene dos. Serían los dos enlaces libres que tenemos acá, que son enlaces, enlaces no, perdón, electrones. ¿Cuántos electrones libres tiene? Tiene dos. De esa manera está neutro. Aquí sí seguía teniendo, sigue teniendo dos, porque entonces nada más lo que hizo fue eliminar sus hidrógenos, o sea, los perdió y los dos enlaces de hidrógeno se sustituyeron por dos enlaces más acá y de esa manera se hicieron enlaces triples. Entonces, de nuevo, el reactivo de Rani lo que hace es que tenemos una cadena con un triple enlace a nitrógeno y lo pasa a una cadena con un enlace simple al nitrógeno y le agregan los dos. Por cada, y pueden imaginárselo así, por cada enlace que estamos perdiendo, después de ponerle Rani, tienen que dibujar un hidrógeno. Y estamos perdiendo dos enlaces, que sería este y este. Entonces perdimos dos enlaces, le dibujamos dos hidrógenos. Y de esa manera queda así. Pero entonces el reactivo que teníamos antes de aplicarle Rani tiene que ser este. Para que ahora sí nos quede con enlace simple después de aplicarle Rani, que sería este de acá. Bien, acá para que no quede cortada la cadena,
devolvámonos de nuevo a este compuesto que teníamos con el cloro, ¿verdad? Carbonilo y cloro. Y vean que aquí nos están diciendo que le vamos a agregar 2 moléculas de, em, de esta partícula de acá. Que déjeme para ver cómo era el nombre, era bromuro de bencilo, creo que era, bromuro de bencilo, sí, porque tiene bromo y pues es un bencil, que lo que hay aquí, entonces es bromuro de bencilo en medio ácido, como ustedes lo ven acá. Cuando eso pasa, simplemente lo que vamos es es una sustitución. Es muy sencillo, porque entonces vean lo que pasa. Este carbono que está acá, directamente de acá, em, se va a sustituir, se va a sustituir en el lugar donde estaba el cloro, pero con un oxígeno. O sea, en vez de estar pegado directamente al cloro ahora va a estar pegado directamente a otro oxígeno, y de ese oxígeno sale toda la cadena que tenemos acá. Entonces nos va a quedar todo esto tal y como estaba antes, pero ahora va a estar pegado a un oxígeno, y ese oxígeno entonces se pega a toda esta cadena. Entonces va a ser pegado a un carbono, que ese carbono que está pegado es este, y a su vez eso estaría pegado a un benceno acá. Y esa es la respuesta. Bueno, esto es una reacción donde ustedes están utilizando un... Tenían 2 halógenos. Vean que cuando eso pasa, que tienen 2 halógenos, ahí surge un oxígeno en medio, que ese oxígeno pues es parte de la reacción, sale en el medio y va a estar conectado entonces al resto de la cadena acá, pero los 2 halógenos se pierden, o sea, ningún halógeno va a formar parte de del producto final, para que lo tomen en cuenta. Ahora vamos para aquí arriba, que sería la última parte de la reacción, de todas estas reacciones. Vean qué sucede acá. Teníamos el ácido benzoico, esto se llama ácido 3-metilbutanoico. Ese es el ácido 3-metilbutanoico. Y le vamos a poner NH3, que eso nos formaría. Cuidado, ustedes van a pensar que el nitrógeno de acá se mete acá y que el OH sale. Eso no va a pasar porque no es una reacción de sustitución. Esto es una reacción ácido-base. ¿Qué es esto? Esto es un ácido carboxílico. Entonces es un ácido. ¿Y qué es el amoníaco? Una base. Y queda siempre una reacción de ácido-base orgánicas. Porque recuerden que la regla em, en química general es que ácido más base es igual a una sal más agua. Y en este caso, pues va a formarse de nuevo en esta parte de compuestos orgánicos. Se nos va a formar también una sal. Y recuerden que una sal tiene que tener una parte negativa para que entonces llegue una parte positiva y se le junte, ¿verdad? Y se haga una interacción. Entonces va a quedar exactamente la misma molécula, toda esta, pero sin el hidrógeno, que se va a desprotonar. Recuerden que en una reacción ácido-base, uno dona hidrógenos y otro los recibe. En este caso, el hidrógeno del oxígeno sale porque los ácidos donan hidrógenos y las bases los reciben. O sea, que este nitrógeno, vamos a hacer así de simple, este nitrógeno ataca este oxígeno y este oxígeno, perdón, ataca este nitrógeno, este hidrógeno de acá, perdón, y este hidrógeno le deja sus electrones al oxígeno. De manera que como le dejó los electrones al oxígeno, el oxígeno va a quedar con una carga negativa totalmente. Va a ser con una carga negativa, de esta manera. Y el NH3 ya no es un NH3, sino que va a ser un NH4 porque le robó este hidrógeno. Ahora le pertenece a él. Entonces va a ser pegado NH4, pero recuerden que el NH4 no es neutro. Eso es el ion amonio. Sería NH4 con una carga positiva. Y ese sería el resultado. Ahora nos falta esta última línea de aquí arriba. Que vean que aquí se nos está incluyendo em, dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una excelente forma de introducir
un carbono de más y hacer un carbonilo, porque siempre que ustedes incluyan dióxido de carbono se va a formar un carbonilo. Y de hecho vean que entonces ya aquí como producto tenemos el carbonilo. Y ustedes lo pueden ver de esta forma. Imagínense que aquí está el carbono del dióxido de carbono y aquí están sus dos oxígenos. ¿Cierto? No, estas tres cosas que están aquí forman el CO2, ¿verdad? Formarían el CO2. Aparte de eso, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Carbonos, uno, dos y tres. Y un metil, teníamos cuatro carbonos. Entonces podríamos meter algún grupo saliente bueno que se va a sustituir por este carbono del dióxido de carbono. O sea que simplemente lo que tenemos que hacer es agarrar esta misma cadena, volverla a copiar y hacerla pegada con un buen grupo saliente que puede ser un halógeno como el bromo o el yodo, lo que ustedes quieran. Porque entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a borrar tanto que hice acá. Em, Se va a pegar aquí el nuevo carbono del dióxido de carbono. Entonces aquí se nos va a hacer un carbono de más y este bromo sale. Pero ese carbono viene pegado con dos oxígenos. Entonces ese carbono que se pegó acá va a estar pegado con dos oxígenos, de los cuales uno va a ser un doble enlace a oxígeno y el otro va a ser un oxígeno solo, pero se protona, porque vea que estamos en medio ácido, que eso puede estar protonando y luego desprotonando. Y entonces de esa manera nos va a quedar este mismo compuesto, que si ustedes revisan, si yo le borro esto, esta molécula, bueno, toda esta molécula es la misma que esta. Ujú. Entonces, pues sí, y creo que sí, como, a ver, si teníamos esto pegado al bromo, 6, 4, 5, perdón, aquí le puse un carbono de más, iba de una vez pegado al bromo. ¿Por qué lo hice así? Porque entonces, vean que este carbono como tal no cuenta como parte de la cadena que teníamos antes, porque este es el dióxido de carbono, esto que acabo de marcar, es carbono, que es el que está en el centro, con los dos oxígenos, CO2. O sea que lo que importa es todos estos que están aquí atrás, que son básicamente uno, 2, 3 y 4 carbonos, que son precisamente los que yo le puse a esta cadena, uno, 2, 3 y 4, pero van a estar pegados con un grupo saliente buenísimo que va a ser un halógeno, y eso me garantiza que entonces ahora en vez del halógeno se me pegue el carbono del CO2, pero en vez de que se ponga CO2, recuerden que el dióxido de carbono tiene enlace doble para ambos lados. Eso es por geometría. Si ustedes recuerdan geometría molecular, el CO2 es una molécula lineal. Esta es la geometría del dióxido de carbono. Entonces se pega, pero luego estos dobles enlaces pueden bajar para hacerse un nucleófilo. Y claro, riquísimo, porque a su vez aquí está el H3 o más, que es ácido. Entonces esto agarra uno de los hidrógenos y se hace un OH, porque ahora le robó un hidrógeno. Entonces por eso es que queda esta respuesta del ácido carboxílico. Pero entonces vean que sí, para formar el ácido carboxílico, lo que necesitábamos era introducir esos cuatro carbonos que hacían falta, de manera que entonces estuvieran pegados a algún halógeno o algún grupo saliente en general. Un grupo saliente bueno. Yo voy a poner el bromo, como les dije, de ejemplo. Entonces, sí, perfecto. ¿Qué tenemos por acá ahora? A a este 3 no, ¿cómo es? Bueno, sí, está pegado ese sería un bromo
2-metilpropano. Ese sería este. Le estamos poniendo un formaldehído, que es este de acá, es el ácido, es el aldehído más pequeño que existe. Lo que estamos haciendo entonces es pegándole un OH, básicamente. Le vamos a pegar un OH. Cuando ustedes ponen a reaccionar un- una cadena de carbonos halogenada con un aldehído, lo que vamos a tener es la misma cadena, que sería esta, era la cadena que teníamos antes, que serían estos tres, pero le estamos pegando un carbono más, que es el de el aldehído. Entonces le hacemos un enlace más, y aquí era donde estaba el aldehído, ¿verdad? Pero ya el aldehído desapareció. El aldehído ahora se va a poner, este es el enlace que comunica el carbono rojo que estaba aquí, que lo voy a hacer rojo, que era este, y el carbono negro, que aquí está negro y que lo voy a hacer acá, para que sepan que ese es el nuevo. Se va a hacer entonces un OH en el carbono que estaba antes enlazado al halógeno. Entonces simplemente lo que hacemos es poner un OH así para abajo. Entonces se nos forma un alcohol. Esa reacción también es de memoria, cuando esto pasa y en estos dos pasos tiene que ser, en estas dos etapas tiene que ser en medio ácido. Y casi finalmente, si nosotros tenemos un alcohol, que en este caso es un alcohol secundario, y vean que le estamos poniendo clorocromato de piridinio, o sea, PCC, en medio de diclorometano, porque es H2Cl2. Cuando esto sucede es una oxidación de alcohol, pero ¿qué tipo de oxidación? ¿Fuerte o débil? Realmente no importa, porque bueno, el PCC sí es un oxidante suave, no débil, perdón, suave. Era un oxidante suave, que es el PCC, que si fuera un carbón primario, pasaría, o sea, si esto fuera literal así, pasaría a ser un aldehído. Pero como no es un carbón primario, sino que es secundario, recuerden que los carbonos secundarios, independientemente si el oxidante es fuerte o débil, se van a oxidar a cetonas. Y aquí tenemos un oxidante suave, no débil. Perdón, es que yo siempre digo débil, pero no es débil, es suave. Un oxidante suave, y como este solo tenemos una opción, es un carbono, es un alcohol secundario, porque está pegado con dos carbonos. El carbono que está pegado directamente al OH, que es este, está pegado con dos carbonos, el que viene para acá y el que viene para acá. Entonces es un carbono secundario. Solo tenemos una opción y es que los carbonos secundarios se oxidan a cetonas. O sea que la respuesta de esto va a ser esto mismo, pero en la posición donde estaba el OH, le hago eh, le hago una acetona. Y esa sería la respuesta. Ok, y este último nos dice NaCN, esto es cianuro de sodio, porque esto es el grupo ciano, que es CN. Recuerden que la representación del ciano es C con tres enlaces a nitrógeno. Eso es solo como recordatorio, eso es esto mismo. Y en medio ácido. Cuando eso sucede, lo que nos va a pasar es que esta cadena se va a conservar. Esta cadena va a quedar exactamente igual. Pero se nos va a introducir esta cosa va a cambiar por un OH. Ya no va a ser un enlace de carbonilo doble, sino va a ser un OH. Y en el carbono final se nos va a pegar justo este carbono que queremos acá con el enlace triple al nitrógeno. Y se nos va a formar lo que nosotros denominamos una cianohidrina, porque entonces va a ser, ojo, esto va a quedar exactamente igual, todo aquí va a quedar exactamente igual, pero en vez de esto, yo le voy a pegar un OH, ¿verdad? Y a su vez, perdón, yo les dije que era en el carbono terminal, pero no, no es en el terminal, es que se forma, que se pega este carbono acá. Eso no se me pega en el terminal, eso también ataca donde estaba el OH. Entonces, de esa forma, se me va a pegar aquí un triple enlace, pues al nitrógeno. Eso se puede dibujar más bonito, pero la estructura es esta. Yo la voy a hacer más bonita para que se entienda. Le voy a hacer toda esta parte exactamente igual, pero le voy a hacer el metil para abajo. Este metil se lo estoy haciendo para abajo. Y ahora, a partir de aquí, el OH se pegaba de esta forma.
Y aquí es donde va el triple enlace al nitrógeno. Entonces, ¿cuántos carbonos deben quedar? Uno, 2, 3, 4 y 5. Teníamos al inicio. Más este que estamos pegando 7, 6, perdón. 5 más uno, 6. Y ahora uno, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 carbonos. O sea, así se pegó todo bien. De nuevo, esto es, digamos, esta parte de acá que les estoy dibujando, este producto se da porque este grupito de triple enlace a nitrógeno, de carbono triple enlace a nitrógeno, está metiéndonos un carbono de más. Y ese carbono de más se pega directamente en el carbono donde estaba el carbonilo. Aquí se pega. Y este carbonilo sube sus electrones de manera que va a quedar negativo. Y eso hace que ataque el HCl y el HCl le deja sus electrones al cloro. Entonces queda pues ion cloruro. Entonces al final esto nos va a quedar como O más H y pues el OH, ¿verdad? Entonces lo voy a dibujar. Bueno, ya está dibujado realmente, ¿no? Es para que vieran cómo es que se da. Pero ese movimiento que les conté de los electrones es lo que hace que se forme un OH aquí, porque para eso está el ácido clorhídrico. Y a su vez, como les dije, este C con el nitrógeno se pega directamente aquí. O sea, se pega a ese carbono. Por si se lo preguntaban, entonces voy a marcar con colores. Segundo. Ok, veámoslo así. Lo que voy a marcar en verde, que es esto, es esto. Lo que voy a marcar en amarillo, que es em, esto, terminó siendo esto. ¿Ah? Y lo que voy a marcar en celeste, que es este de acá, terminó siendo este de acá. Entonces vean que sí quedó todo pegado en el mismo carbono, que es el que estoy marcando de rojo. Todo pasó en ese carbono que era precisamente el carbono carbonílico. Y esto, como les digo, es lo que nos forma una famosísima cianohidrina. Entonces, igual como les decía en los otros videos antes, rebobinen el video las veces que sean, devuélvanlo y vuelvan a verlo. Y si tienen alguna duda o algo así, me contactan. Espero haberles aclarado las preguntas con estos. Y entonces estamos en contacto.